Buenas, nosotros le vamos a hablar sobre el análisis gravimétrico. Mi nombre es Luciana Marín y les voy a hablar sobre los análisis gravimétricos. Estos se basan en la determinación del contenido del analito en una muestra mediante operaciones pesadas. Los análisis gravimétricos se pueden clasificar en dos maneras, en los métodos de volatilización y en los métodos de precipitación. El método de volatilización consiste cuando el analito o algún compuesto del analito se descompone en forma gaseosa. Se determina el peso del producto gaseoso a partir de la pérdida de peso que tuvo la muestra. El método de precipitación se da cuando el analito se separa de los constituyentes de la muestra y forma un compuesto insoluble. El precipitado debe ser cuantitativo, para ello debe presentar las siguientes características. Una de ellas es que sea lo suficientemente insoluble para que este proceso sea cuantitativo y así también evitar la pérdida del mismo durante el lavado. Otra es que sea puro, es decir, que esté libre de cualquier contaminación para que no afecte en la solución. Así también este tiene que poder transformarse en una especie estequiométrica totalmente conocida y estable. De la misma manera, tiene que tener el tamaño de partículas adecuado para que durante el momento de la filtración estos no atraviesen los poros del filtro. Mi nombre es Marinela Justiniano y les voy a explicar las etapas de un método gravimétrico de precipitación. Las etapas son la precipitación, la digestión del precipitado, la separación del precipitado, el lavado del precipitado, la conversión de forma adecuada de la pesada y la pesada. Yo voy a empezar explicándoles la precipitación. La formación del precipitado tiene lugar en tres etapas. La primera es la nucleación, que es en la que se forman agregados estables de unos pocos iones de precipitado. La segunda es el crecimiento cristalino, donde nuevos iones se unen a los núcleos aumentando su tamaño. La tercera es el envejecimiento, es durante el cual el precipitado evoluciona hacia formas más insolubles. Durante la precipitación interesa que se formen partículas grandes. Si la nucleación predomina, se forman partículas de tamaño pequeño y si predomina el crecimiento cristalino, se formarán partículas de mayor tamaño. Para conseguir condiciones de sobresaturación baja, se puede, primero, aumentar la solubilidad. La sobresaturación disminuye al aumentar la solubilidad, por lo que favorece la obtención de partículas bien formadas. También se puede disminuir las concentraciones de reactivos utilizando disoluciones diluidas y mediante la adición lenta del reactivo, así gota a gota y agitando continuamente, se puede evitar que las concentraciones locales sean elevadas. Estoy explicando sobre la digestión del precipitado. La digestión es un proceso de purificación y mejora del tamaño de partículas que consiste en dejar por algún tiempo el sólido recientemente precipitado en contacto con la disolución a partir de la cual se obtuvo. En general se realiza a temperaturas elevadas y da lugar a la formación de cristales más grandes y regulables que son fácilmente filtrables y también más puros. La contaminación del precipitado se debe principalmente a la coprecipitación de sustancias más solubles arrastradas debido a absorción en la superficie o absorción en el interior de cristales por formación de cristales mixtos o oclusión de las bolsas de disolvente. También la pureza del precipitado se mejora mediante una precipitación lenta en caliente, digestión en condiciones de saturación y temperaturas elevadas, lavado adecuado que elimina las impurezas absorbidas en la superficie. En algunos casos, con elevada oclusión, es necesario precipitar el analito, es decir, disolver el precipitado y volver a precipitarlo en una disolución con menos contaminantes. El lavado del precipitado. El lavado es siempre necesario, puesto que siempre queda una capa de líquido adherida al precipitado, que contiene otras especies químicas. Algunos precipitados se lavan con agua pura, pero es conveniente que en el agua de lavado haya siempre un electrolito para que el precipitado no peptice, es decir, que no produzca partículas de tamaño coloidal, o sea, de un tamaño que atravesaría los filtros, explicándoles la separación. El precipitado debe separarse o aislarse de la fase líquida. Mediante filtración, esta operación debe ser sencilla y rápida. Para ello, el tamaño de las partículas deben ser suficientemente grandes para que sean retenidas por el filtro. El precipitado no debe atravesar el filtro ni obstruir los poros. Al ser posible, debe ser cristalino. El tratamiento térmico. Todos los precipitados tienden a retener agua, lo que obliga a calentar el precipitado para que éste alcance una composición definida. Por lo tanto, un método gravimétrico siempre incluye una etapa de tratamiento térmico de secado o calcinación. Son dos. El secado se realiza en estufa y la calcinación se lleva a cabo en la mano. Voy a terminar explicándoles la pesada del precipitado. El procedimiento finaliza con la pesada del producto final obtenido en el tratamiento térmico. El producto final no debe ser higroscópico, es decir, no debe absorber la humedad de la atmósfera, no debe reaccionar con el CO2 y el O2 atmosférico, y puesto que es inevitable que tenga lugar la absorción de agua en un ambiente húmedo, el producto debe ser guardado en desecador. La pesada debe realizarse en balanza analítica con 4 cifras decimales para lograr esta precisión que supere al 0,1%. Los errores del método se deben a 3 factores.
pérdida de la solubilidad del precipitado, pérdidas mecánicas y ganancia de coprecipitación. Mi nombre es Arely Justiniano y le voy a seguir hablando sobre las etapas del método gravimétrico del precipitado. Está la separación, tratamiento térmico y pesada. En la separación, el precipitado debe ser separado de la fase líquida mediante la filtración. Esta operación debe ser sencilla y rápida, que para ello el tamaño de las partículas debe ser suficientemente grande para que sean retenidas sobre el filtro, y el precipitado no debe atravesar el filtro ni obstruirse los poros, así que para que sea posible debe ser cristalino. El tratamiento térmico, que el precipitado debe ser una composición química conocida o debe convertirse con facilidad en un sólido de composición definida. Es imprescindible porque también se halla mediante cálculos y también la composición del analito de la muestra original. Todos los precipitados retienen agua, lo que obliga a calentar el precipitado para que alcance una composición definida. Por lo tanto, el método gravimétrico siempre incluye una etapa de tratamiento térmico, secado o calcinación. En el secado se debe realizar generalmente de 100 a 130 centígrados. En la calcinación se lleva a cabo en mufla, generalmente de 500 a 1000 centígrados. La calcinación suele implicar la conversión del precipitado inicial de una forma química y desde luego la destrucción de los compuestos orgánicos. Cuando el precipitado tan solo seca, la filtración se efectúa sobre el crisol como una placa filtrante construida con vidrio sinterizado que se introduce a la estufa, y cuando el precipitado se calcina, se filtra en un papel filtro gravimétrico sin ceniza que se coloca dentro del embudo del vidrio y se trata como un papel de filtro que ha sido tratado para calcinarse. Al calcinar el papel filtro se introduce en un crisol de soporte en altas temperaturas, por ejemplo la porcelana y la mufla. De tanto las placas filtrantes como los papeles filtro gravimétricos se comercializan como diversos tamaños de poros para filtrar las partículas de distinto tamaño. En la pesada, el procedimiento finaliza con la pesada del producto final obtenido en el tratamiento térmico. El producto final no debe ser absorbida por humedad de la atmósfera, no debe reaccionar con el oxígeno o el dióxido de carbono atmosférico, puesto que es inevitable que tenga larga absorción de agua en un ambiente húmedo y el producto debe guardarse en un desecador. El peso precipitado se conoce por diferencia de placa filtrante o crisol más precipitado o placa filtrante o crisol igual a precipitado. Gracias. Buenas, mi nombre es María Alejandra Rivas. Yo les voy a hablar sobre lo que es el factor gravimétrico. El factor gravimétrico no es más que una medida que relaciona el peso de dos sustancias que están en proporción estequiométrica, como por ejemplo, si el analito A se relaciona con P mediante reacciones químicas. Veremos entonces que se rige por esta fórmula de acá. Los gramos de A es igual a los gramos del precipitado por el factor gravimétrico. Cuanto menor es el factor gravimétrico, entonces mayor va a ser la sensibilidad. Esto es menor peso de A, puede determinarse con el mismo peso de P o del precipitado. Por ejemplo, tenemos este ejemplito de acá, donde el factor gravimétrico es igual a el peso molecular del analito entre el peso molecular del precipitado, y esto vendría siendo, por ejemplo, digamos que nuestro analito es el cobre y nuestro precipitado es el sulfato de cobre. Entonces sus pesos moleculares son: para el cobre 63,54 gramos por mol y para el sulfato de cobre 159,61 gramos por mol. Esto al dividirlo nos da un resultado de factor gravimétrico de 0,3962. Este factor es adimensional, es decir, no se presenta en una unidad específica. Después, para saberlo, nuestros gramos del analito, entonces vamos a calcularlo a través del factor gravimétrico, con la fórmula que mencionamos antes. En la fórmula nos dice que los gramos de cobre van a ser entonces nuestro factor gravimétrico que hemos obtenido multiplicado por los gramos del precipitado. Entonces nuestro factor gravimétrico obtenido viene siendo 0,3962 y nuestros gramos de precipitado van a ser 0,5394. Al dividirlos obtenemos lo que es 0,2137 gramos de cobre. Estos gramos de cobre los vamos a transformar en porcentaje del analito, haciéndolo de la siguiente forma. Los gramos de cobre obtenidos previamente los dividimos entre lo que es los gramos de la muestra, que serían 0,41324 gramos. Y esta división, el resultado, lo vamos a multiplicar por 100, como indica acá en nuestra fórmula. Y esto nos da un resultado de 52% de analito en esa muestra.
De esta manera podemos determinar un ejemplo de cómo calcular el factor gravimétrico y la importancia de este y sus aplicaciones. Bien, ahora hablaremos sobre las aplicaciones de estos métodos gravimétricos. Podemos usarlo también para lo que es la reducción a metal, que es donde se analiza un ion metálico fácilmente reducible, como por ejemplo el reductor se le añade a la disolución del ion metálico y este precipita con valencia de 0. Es bastante utilizado como por ejemplo para la determinación de metales preciosos como lo son el oro, la plata, el platino, por ejemplo. Sabemos y conocemos bien que el oro se encuentra en una disolución de agua regia normalmente. Entonces, al tenerlo en agua regia, para poder realizar los baños de oro hay que hacerlo precipitar. Entonces se le añaden ciertos químicos para que éste pueda precipitar en forma de oro. Otra de las aplicaciones que se le pueden dar es, por ejemplo, para la formación de óxidos, donde se precipita el metal como un hidróxido y se calcina entre 1000 y 12000 grados centígrados. Para eliminar totalmente el agua, las determinaciones más importantes son aquellas que se hacen para el aluminio y para el hierro. En esta veremos que el hidróxido de aluminio precipita a un pH entre 9 y 9.5, amortiguado con una solución tampón de amonio-amoníaco. Para eliminar el agua de hidratación es necesario calcinarla convirtiéndose el precipitado en un óxido, donde veremos que nuestro óxido de aluminio hidratado se va a convertir en un óxido de aluminio separado y agua separada. Otra de las aplicaciones son la formación de sales. Por ejemplo, los dos ejemplos más clásicos serían la determinación del cloruro de plata y el sulfato de bario, como podemos observar acá. El cloruro de plata pasa a ionizarse en forma de plata y de cloruro. Y el sulfato de bario igual se ioniza formando el ion bario y el ion sulfato. Una de las aplicaciones muy importantes en este ámbito es la formación de la sal de mesa, como podemos observar acá. La sal de mesa se da de esta manera. Primero, directamente desde el mar, el agua entra en un circuito de lagunas que están interconectadas por unas compuertas, como se pueden observar acá. A veces estos procesos se dan de manera natural. En estas primeras lagunas el agua de mar empieza a concentrarse y comienza a producirse lo que es la evaporación del agua. Produce lo que es la decantación de las posibles partículas sólidas que tiene en solución. Aquellas lagunas donde aún no cristaliza ninguna sal son llamados preconcentradores y es aquí donde hay la mayor biodiversidad de peces, plantas y aves. Luego el agua continúa su recorrido pasando a otras lagunas de menor profundidad donde la evaporación continúa y se eleva la salinidad del agua. Todo este proceso de evaporación-concentración continúa aumentando en otras lagunas llamadas concentradores de cabecera y posteriormente va llegando a lo que son los cristalizadores. En los cristalizadores es donde se precipita la sal marina y es donde en verdad podemos cosecharla. Es donde la industria empieza a cosecharla o a recolectarla. Todo este proceso ocurre como podemos ver acá en la imagen, donde el sol evapora el agua en diferentes lagunas y se produce lo que es el depósito de sal. Hasta 2018, Enasal era la empresa encargada de la producción de sal en la península de La Araya, en Venezuela, donde se produce la cosecha, el lavado, la distribución de la sal refinada para el consumo humano. Entonces, las salinas del mar son una fuente muy importante de sal de mesa para la industria. Podemos observar imágenes de las salinas de Cumaragua en Venezuela. Ahí se puede ver cómo se cristaliza la sal para ser industrializada y cómo se producen los bancos de sal y los depósitos de sal. Las aplicaciones importantes es el uso de precipitantes orgánicos, como puede ser la determinación del níquel con dimetilglioxina, aluminio o magnesio con oxina. La dimetilglioxina es un reactivo específico del níquel y se utiliza en medio amoniacal. Esto se da según las siguientes reacciones, como se puede observar acá. Otra característica importante de las salinas es su tonalidad o su color intenso rosa. Este color se da debido a los microorganismos extremófilos, que son bacterias, arqueas, algas capaces de sobrevivir en ambientes extremos. Son los que tiñen el agua de ese color rosado, ya que poseen un pigmento con el que obtienen la energía que necesitan para vivir. Cuando la salinidad alcanza cierto grado, los microorganismos desaparecen tras haber jugado el papel importante en la producción de la sal marina. Y la coloración de las lagunas hace que suba la temperatura del agua por encima de la del ambiente, favoreciendo la evaporación e incrementando la productividad de las salinas. Así que de allí viene su color rosa de estas aguas que pueden observar a continuación en las imágenes de las salinas de Cumaragua en Venezuela.
mi nombre es Ayeliana Paniagua Durán y les voy a explicar un ejercicio. Bueno, este ejercicio nos ayuda a obtener el porcentaje del analito y lo vamos a hacer en 3 simples pasos. Bueno, para comenzar este simple ejercicio tenemos que calcular el factor gravimétrico, que esto lo hacemos con el peso molecular del analito y el peso molecular del precipitado. Una vez obtenidos los factores gravimétricos, pasamos al paso 3, que son los gramos de la muestra, y calculamos el porcentaje sobre los gramos de los factores gravimétricos que obtuvimos sobre los gramos de la muestra por 100 y obtenemos un porcentaje del analito que queremos resolver en nuestro ejercicio, y así de simple. Gracias. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.